analizar este tema y ver dónde se divorcian la economía y la medicina, tenemos aquí al doctor Emil Mansur, neumólogo especialista, y al doctor Jaime Aristi Escuder, economista, conversando con nosotros y analizando cuáles son los pros y los contras de estas nuevas medidas. Buenas noches, caballeros. Gracias por la invitación. Un placer, Luisa. Comenzamos con el doctor. Doctor, ¿se debió hacer este endurecimiento? ¿Lo considera usted adecuado, mínimo? ¿Pudo ser mayor? ¿Debió hacerse ahora, 3 semanas antes? Su resumen. Debió ser diferente, entiendo yo, porque el COVID no es una enfermedad que es horario dependiente, es dependiente de las masas, básicamente. Donde usted se encuentre con un grupo de personas juntas, usted va a tener un foco de contagio. Y la verdad que las medidas que están actualmente enfocadas es en que las personas no anden en la calle, pero las personas se juntan como quieran. Y los puntos de contagio lo que van a hacer ahora que se van a cambiar de las 12 de la noche o de las 10 de la noche, ahora se van a rodar a las 5 de la tarde, para que la gente ahí sea que se enfoque. Entonces eso es un problema. ¿Qué se debió hacer entonces? El problema es que es difícil, estábamos conversando ahorita del tema, porque todas las medidas que pudieran ser, que causaran un impacto mayor, todas van a causar un repunte a nivel económico. Que eso va a pasar en todas, porque hay sectores que van a ser afectados. O sea, todos los sectores que involucran alta productividad son sectores que involucran también alta conglomeración de personas. Estamos hablando turismo, estamos hablando bares, estamos hablando restaurantes, estamos hablando hasta colegios. Y todos esos ahora mismo tienen un alto índice de exposición. Lo que ha pasado en las últimas 2 semanas y media es simplemente el resultado común de Semana Santa, todos los feriados que han pasado recientes y de un descontrol global de la población y de una confianza que probablemente tienen por el tema de la vacuna. Del teteo, doctor. Vamos a respetar el uso de esa palabra mientras tanto, pero sí del teteo. Básicamente claro, por el teteo. Entonces, de la gente haciendo fiestas, saliendo sin mascarilla, sin distanciamiento, sin lavarse la mano y sin vacunarse. Y tenemos más pacientes jóvenes afectados. El problema de nosotros ahora es que te llegaban antes un grupo de pacientes de mayor edad y menos pacientes jóvenes. Pero ahora tenemos un grupo de pacientes de mayor edad que están vacunados, que quizás se están cuidando bien, y tenemos un grupo de pacientes jóvenes afectados que están terminando en intensivo. ¿Y entonces? Entonces, es cierto que es un problema, como mencionaron por ahí, es un problema de la sociedad. Pero la salud pública maneja todo lo que tiene que ver con la sociedad. Entonces, la sociedad ahora mismo no nos está ayudando. Las medidas, bien, vamos a ver algún impacto, está bien. Pero quizás se quedan cortas con algunas cosas, porque todas las medidas que ellos puedan implementar no van a ser bien vistas desde el punto de vista económico, que es lo que a la gente le está preocupando. Te hace un sondeo, como hicieron ahorita, y esa va a ser la primera queja: dinero. ¿Y entonces qué se elige? ¿Hay un punto de equilibrio? Nosotros los médicos elegimos la vida primero. El problema es que hay gente pasando hambre también. Entonces es un tema complicado que tarde o temprano va a pasar factura. Doctor Jaime Aristi. Nosotros los economistas también elegimos la vida, sin lugar a dudas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Mansur. Yo creo que hay que hacer una restricción bien fuerte con relación al tema. Yo creo que en las próximas 2-3 semanas debe acentuarse todavía más las medidas para tratar de reducir la circulación, el contacto, porque hay un riesgo moral importante en esto. Tan pronto comenzó aquí a aplicarse la vacuna, la gente como que dijo, bueno, esto ya se resolvió, vamos a la calle, vamos a divertirnos, vamos allá a volver a nuestra vida normal. A empatar, doctor, todo el tiempo que estuvieron trancados. Y entonces, fíjate lo siguiente, ¿cómo podemos enfrentar eso desde el punto de vista económico? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona que está sentado y dice, óyeme, yo me estoy muriendo de hambre? El gobierno tiene que ayudar, tiene que volver a establecer, ya sea durante un mes, durante 2 meses, transferencias a esas personas. ¿Volver a las ayudas? Claro que sí. Mira, el año pasado el gobierno dejó en caja 77 mil millones de pesos que no ejecutó, que incluso se endeudó y no la puso en marcha. ¿El gobierno no tiene dinero? Claro que sí, tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero. Óyeme bien, el gobierno tiene dinero, te lo aseguro, claro que sí, claro que tiene dinero y el presidente lo sabe. El presidente sabe ¿El que gobierno tiene ese tiene dinero para volver a las ayudas? Sí, puede hacerlo, puede hacerlo. Estamos hablando de más de 80 mil millones de pesos. Estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de que si se le da ayuda, se quedan en su casa y tú puedes tener entonces un toque de queda más severo. Pero tú lo requieres. ¿Para qué? Para poder enfrentar esto. Esto no es un relajo. O sea, el doctor tiene unos números de lo que está sucediendo en los diferentes centros y la situación es delicada. Entonces, ante esa situación no queda otra que una ayuda económica para que las personas entonces acepten quedarse en su casa y de esa manera pasamos. Y esto quizás en un mes estricto podemos reducir significativamente lo que es el contagio y seguir con el tema de la vacunación. Pero la diferencia del toque de queda no ha sido tanta.
No. ¿Se puede lograr encontrar un freno para el pico ascendente que lleve el COVID-19 solamente con rodarle 2 horas al toque de queda? Pero para dejar al doctor, que él es especialista, simplemente decirte que eso y nada es lo mismo. Doctor. El tema es que, por lo menos a mi percepción, yo entiendo que enfocaron quizás de forma incompleta el toque. Creo que esas 2 horas no van a causar gran impacto. Pero de nuevo, hay que ver la ejecución de cómo se da. Pero entiendo que no se está afectando a la mayoría de los negocios que pudieran producir gran cantidad de contagios, gran cantidad de exposición. No se están afectando, simplemente están trasladando de hora. Acercando a más temprano. Sí, se van a hacer todas las actividades, van a ser más temprano. Los teteos van a ser más temprano. ¿Y qué se debió hacer entonces? Esa es la pregunta. Probablemente afectar, y por eso hago el comentario, todas las medidas que pudieran hacer esto afectarían áreas de mucho conglomerado, por ejemplo, cierre de bares, cierre de restaurantes, estamos hablando del turismo. O sea, son varias áreas que si se tocan van a tener repercusiones importantes. Pero un sector económico que fue uno de los más deprimidos cuando teníamos un cierre más grande. Ese es el problema. Quebraron muchos bares y restaurantes, todos los hoteles estaban cerrados. ¿Cómo se puede llegar a un punto de equilibrio, de frenar el pico de contagio que tenemos en este momento, que va de forma ascendente, y además no hacer que esa parte de la economía quiebre? Tú lo que necesitas es decir, ¿cuántos días tú requieres de una restricción a ese tipo de negocios para evitar que haya una reunión excesiva de personas y un aumento del contagio? Un mes. Normalmente con eso. Entonces, si es un mes que tú lo necesitas estricto, entonces tú dices, bueno, yo voy aquí a apoyarlos a esos negocios, darle apoyo por el lado de su nómina, como tú tenías el programa fase 1, fase 2, darle apoyo a los empleados, a las personas directamente para que puedan tener un nivel de ingreso durante un mes, y vamos a sacrificar un mes más de ingresos que recibe el gobierno y que se le puede transferir a la población. De esa manera, tú lograrías reducir significativamente lo que es el entrarse la mano en el bolsillo. Sí, el gobierno. Pero para eso está, para tomar, si no tiene, puede tomar préstamos. Más préstamos. Pero que tiene, pero tú tienes préstamos para despilfarrar en muchísimas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo en qué? Estamos hablando que lo que tú requieres ahora mismo es proteger el principal elemento de la economía, que es el factor humano. ¿Dónde hay fugas, despilfarro, que tal vez el gobierno pudiera eficientizar, mejorar ese gasto y llevarlo a las ayudas sociales? El gobierno, en el programa de gobierno, establecía que había 129.000 millones de pesos de despilfarro que había en el gobierno anterior. Entonces, ellos saben cuáles son las fuentes de obtener recursos para poder apoyar entonces ahora a la población en este evento terrible que nos está impactando, que es el COVID. Doctor Mansur, ¿qué se va a hacer en estas circunstancias si solamente se ha trasladado la hora de contagio para un poco más temprano? Bueno, desde el punto de vista de medidas, yo entiendo que tiene que enfocar ahora mismo medidas para ampliar los servicios de salud. Es lo que yo ahora mismo más entiendo, porque si solamente se quedan con las medidas de restricción de movilidad o de disminuir las capacidades al 50% de lugares de encuentro de personas, vamos a seguir en lo mismo. El sistema ese lo hay que reforzarlo y rápido, y no volver a reforzar como la última vez, que todo el personal que estaba contratado para las áreas de COVID de una forma u otra ya no estaban en las áreas de COVID y lo sacaron. Entonces otra vez hay que volver a contratar todo un nuevo personal para volver a darle un entrenamiento, para volver a dejarlo, con la premisa de que al grupo anterior volvieron y lo sacaron. Y algunos no le pagaron. Exacto. Entonces, estamos hablando de situaciones que no hacen que el personal médico, el personal asistencial se sienta bien. Y recordemos que mientras más pacientes con COVID haya, más agotado está el personal de salud que queda funcional. Entonces, no es lo mismo un médico que ve 10 pacientes, ahora un médico que está teniendo que ver 70 pacientes, la misma calidad y el mismo tiempo. ¿En cuánto tiempo nosotros, en el personal de salud, nos vamos a cansar? ¿Cómo andan las visitas de los ciudadanos con COVID en los hospitales? Se habla de que se ha necesitado impulsar el apoyo que venía dando el gobierno para el tema de las áreas de cama COVID, que han incrementado la cantidad de camas disponibles porque se habían agotado. ¿Es así? Y que hay personas en las emergencias hasta tirados en los pisos recibiendo sueros. Esa es la realidad que estamos viviendo. Eso es verdad. Así es que estamos. Durante el día de hoy, sin miedo a exagerar, yo referí por lo menos 25 personas que me llamaron pidiéndome cama, que no encontraban en ningún lado, para que siguieran buscando. Eso sin contar lo que yo vi personal, los que llegaron a nuestra emergencia, que no pudimos dar asistencia porque estamos llenos, con 4 o 5 pacientes más en la emergencia. ¿Y eso es un hospital de cuántas camas? Eso es un centro privado. ¿De cuántas camas? De 24 camas de internamiento.
y con un equipo de neumología trabajando casi 24 horas. O sea, esa es la situación de nosotros. Pero la situación de nosotros ya se ha trasladado a la mayoría de mis colegas, quienes están manejando cifras similares. Estamos hablando que el problema estaba aquí regado en Santo Domingo, pero ya se ha ido permeando a las otras provincias. Entonces, estamos en una situación delicada, en un punto importante de colapso, que todos tenemos una persona en el teléfono que ha pasado una noche buscando una cama de intensivo de COVID. Y ha llamado a todo el mundo. La situación es dramática, doctor. Sí, claro, claro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí. Fíjate que afortunadamente se puso en funcionamiento algunas áreas de Luis Eduardo Aybar, la ciudad sanitaria, claro, que ya se terminó. Yo creo que es algo fundamental que se siga expandiendo cualquier tipo de centro que pueda utilizarse como hospital, como unidades de cuidado intensivo, que se ponga ahora mismo los recursos suficientes. Y fíjate, para que tengas una idea, el gobierno debió haber gastado al mes de abril 40.000 millones de pesos en inversión y lo que gastó fueron 15.000 millones de pesos en inversión de infraestructura. Entonces él puede coger esos 25.000 millones de pesos y dedicarlo este mes a apoyar la lucha contra el COVID. Que lo utilice, puede utilizarlo. Y que pongamos el cierre más temprano. Sí, sin lugar a dudas. Si ustedes tuvieran ambos que hacer una recomendación al Poder Ejecutivo, la suya sería que la mano a los bolsillos, señor presidente, cash money a las empresas que van a tener que cerrar, a la población que se va a quedar sin manejar o producir dinero, le doy apoyo. Suba la hora del toque de queda. Es correcto. Doctor, si usted tuviera que hacer una recomendación, ¿cuál sería esa hora? Que valoren la modificación individualizada a cada sector con respecto a la restricción de exposición de personas, o sea, ponerle límites y vigilarlos, que si usted va a dejar un restaurante abierto, ponerle sus límites y sus responsabilidades para cuidar a esas personas ahí, porque no es posible que usted entre con la mascarilla y adentro nadie tenga la mascarilla. Pero en esto le estamos cargando toda la responsabilidad al gobierno. Y no es cierto que toda la responsabilidad de esto la tiene el gobierno. El gobierno ha pagado, ha buscado dinero prestado, ha comprado vacunas caras, ha mantenido el país más de un año en estado de emergencia, ha tirado la guardia y la policía a la calle. No hay una responsabilidad ciudadana en todo esto. No se podría entregar esa cuota de responsabilidad ciudadana y que entremos en la inmunidad de rebaño, porque también esa es una opción. Óyeme, sin lugar a dudas que hay una culpabilidad. Doctor, el que se quiera contagiar, que se contagie, pero también... Los muertos no van a llegar hasta los techos de los vehículos. Si esto sigue como Óyeme, fíjate la India, fíjate Brasil, fíjate los propios Estados Unidos, antes de que llegara la vacuna y comenzara el proceso acelerado de vacunación, fueron muchísimos los muertos. Son los países que más han aportado a la cantidad de muertos a nivel mundial por COVID. Entonces, yo creo mucho en Lee Kuan Yew, en la estrategia de Lee Kuan Yew. Sí, a tablazo. De Singapur, sí. Lo ponía en un orden una tabla. Rápido. Sí, óyeme, cuando entraba en un sitio y había un teteo, él resolvía. Sí, a tablazo limpio. Exactamente, a cañazos. Sí, pero óyeme, es que se requiere, porque es que ahora mismo hay definitivamente un descuido de la población. Se ha generalizado esto. Y si no lo cortamos ahora, el sistema de salud pública va a colapsar. Doctor Mansur, doctor Jaime Aristi, gracias por haber compartido con nosotros.